La presentación que corresponde en este momento es las cosas en Internet o la Internet de las cosas. ¿Ya? Y vamos a presentar básicamente dos elementos de hardware con los cuales hemos estado trabajando, que no son ni por lejos los únicos con los que podemos trabajar, pero son los que encontramos en este momento más interesantes y por motivos muy distintos. Uno es bien conocido en la comunidad y el otro recién salió en noviembre del año pasado, por lo cual aún todavía la comunidad está desarrollando y existe la posibilidad que podamos nosotros aportar en la información que podemos entregar hacia el resto de las personas. La Internet de las cosas, o las cosas en Internet, la I con mayúscula no es por casualidad. La I con mayúscula se refiere a la Internet que nosotros usamos habitualmente. Pero las cosas en Internet me refiero, y la Internet de las cosas no necesariamente significa que vayan a estar conectadas a Internet. Vamos a explicar esto un poco más adelante porque es hasta cierto punto paradójico. No todas las cosas van a estar conectadas necesariamente a Internet para poder interactuar entre sí. De hecho, la mayoría probablemente no lo haga. La mayoría de esas cosas van a estar conectadas entre sí y quizás con algún elemento central, controlador, que pueda extender las funcionalidades o publicar esas funcionalidades o la información que esas cosas obtengan hacia el resto del mundo. Ok, eso es un poco el temario sobre el cual vamos a trabajar en esta oportunidad. Bueno, una parte introductoria de cómo llegamos a todo esto, porque realmente fue azaroso. Muchas de las cosas como realmente alcanzamos este punto de irnos metiendo en el hardware, en este caso el hardware libre. Un poco de software libre vamos a ver, en realidad aquí es mucho más hardware, mucho más de lo que se conoce como comunidad hacking, pero de hardware principalmente. Y en este caso nosotros vamos a mencionar entonces un poco acerca del significado e historia de la Internet de las cosas, por qué existe esta visión también, esta visión acerca del Internet. Vamos a mencionar algunos de los protocolos que están relacionados y vamos a hacer unos demos, por cierto, acerca de esos protocolos. Mencionamos acerca del hardware que está involucrado en uno de los hardware que está involucrado. Y finalizamos con el segundo hardware que es un BeagleBone, que es un servidor Linux con Linux embebido. ¿Ya? Esa es básicamente la estructura de la presentación del día de hoy. Las preguntas, me imagino que habrá una ronda al final, así que ahí cerramos con esa ronda y ahí nos podemos detener y acercar un poco y conocer un poco acerca de lo que estamos realmente haciendo. Ok, ¿cómo llegamos a todo esto? Se basa en un proyecto que nosotros denominamos Alcino, ¿ya? Que consiste esencialmente en llevar instrumentos meteorológicos a la alta atmósfera y, por cierto, una cámara, ¿ya? Aunque no está especificado ahí, nosotros ya tenemos una GoPro disponible, ¿verdad, José? Tenemos una GoPro disponible para poder llevarla a la alta atmósfera, estamos hablando del orden de los 30.000 metros, y recuperarla intacta. Esa es parte importante del desafío, ¿ya? Y un poco hacer este ejercicio por el hecho de encontrar un desafío, por el hecho de tener la foto directamente de la alta atmósfera. Y esto no es nuevo, ¿eh? Esto existe en otras partes del mundo, se ha hecho, se ha documentado. En Chile nosotros no tenemos información de que se haya hecho con mucho detalle, digamos. Sabemos que probablemente hay grupos y de hecho estamos contactando a algunas personas que están interesadas, pero existe un gran ímpetu por trabajar con este tipo hacer este tipo de pruebas, tanto como con globos meteorológicos que se denominan HAB por sus siglas en inglés, como con cohetería o cosas de ese tipo, ¿ya? Hay gente que está interesada en trabajar en ese ámbito. Ahora, esto no tiene nada que ver en principio con software o hardware libre, pero nosotros encontramos que había algunas soluciones que podían ayudarnos a resolver este problema. Y nos referimos al problema de los distintos subsistemas que íbamos a encontrar en este lanzamiento. Teníamos que ver un sistema de elevación, un sistema de disparo eventualmente, sobre todo en las pruebas iniciales, un sistema de disparo automático, y para eso teníamos que medir ciertas variables, por ejemplo, presión, temperatura, altitud, aceleración, ese tipo de cosas necesitábamos medirlas, no solamente para que llevar una carga interesante a la atmósfera, sino también para poder gatillar ciertas acciones en algunos momentos.
por ejemplo, eventualmente sacar fotos en cierto momento o filmar en cierto momento bajo ciertas condiciones. Y por cierto, en el caso de que el globo explotara, que es la idea que es lo que va a ocurrir al final, pudiera liberarse paracaídas y todo aquello. O sea, cada una de las etapas requería algún tipo de acción y necesitamos medir algunas variables, principalmente variables físicas atmosféricas, digamos, relacionadas con este globo, con esta carga que iba subiendo y para poder recuperarla intacta. Bueno, resultado de esto, nosotros encontramos que había una gran comunidad interesada en principalmente en lo que se conoce como Arduino, ¿ya? Y ya les vamos a hablar del Arduino y lo que se puede y lo que nosotros estamos haciendo respecto a esto. Pero el tema de la presentación de hoy es Internet de las Cosas, ¿ya? Ahí aparece una frase de Kelvin que viene muy de acuerdo con lo que nosotros estamos esperando. Si nosotros podemos medir realmente, es porque sabemos de qué estamos hablando, ¿ya? El principal motivo que nos llevó a acercarnos al tema del hardware libre, en este caso en particular el Arduino, es el tema de poder medir de manera confiable y de manera sencilla y económica ciertas variables, ¿ya? Y justamente esa frase viene a representar ese interés y el desarrollo el interés y el desarrollo que estamos haciendo por medir distintas variables. Ok, el término Internet de las Cosas aparece en el año 99, por lo cual es mucho tiempo, es un término muy antiguo en el mundo Internet, ¿ya? Pero no dejaba de ser algo teórico y una construcción que quedaba para las empresas. En particular, muchas de las empresas o muchas de las instituciones que se interesaron en esto empezaron con las tecnologías de RFID, esas tecnologías de identificar objetos mediante RF, es decir, agregar tags esencialmente. Nosotros, aunque no hemos trabajado con esa tecnología, vemos que hay un conjunto de tecnologías que en realidad está compitiendo, y más que competir, conviven, ¿ya? En este momento no hay un estándar en este Internet de las Cosas que pueda decir este va a ser de aquí en adelante. Y esa es un poco la gracia, porque permite que las distintas personas puedan ir probando algunas tecnologías y evaluando si alguna es mejor que otra o cuál se adecua mejor a las necesidades particulares de medición que tengan. Perfecto. En relación a las palabras o al vocabulario con que nos vamos a encontrar en este punto, tendremos que distinguir dos cosas. Cuando hablamos de Internet, o hablamos de las tecnologías asociadas para conectar esas cosas, muy bien, y cuáles son las cosas que vamos a conectar. En este escenario aparecen, en este escenario destacan por lejos las tecnologías que permiten de tipo wireless WAN, que van a permitir la conectividad en áreas muy remotas, principalmente lo que nosotros conocemos como GPRS, 2G, 3G, tecnologías UMTS, y en el futuro, próximo año, LTE. Eso en relación a la posibilidad de conexión en largas distancias, en grandes distancias, ¿ya? Y eso necesariamente significa tener IP. Eso nos obliga a tener IP, obviamente. En pequeñas distancias nosotros tenemos otro desafío. Tenemos el desafío de bajo consumo, principalmente. Y el bajo consumo lo encontramos, hasta ahora lo hemos encontrado en una tecnología que se conoce como ZigBee, que en realidad es un estándar más grande de la IEEE, y nosotros en particular trabajamos con unos módulos pequeños que son los XBee, con los cuales hay uno montado allá y tenemos otro montado en el notebook que estoy haciendo la presentación. Por otro lado tenemos los objetos y los distintos objetos que nos acompañan. Esos objetos caen en dos categorías. ¿Ya? Esas categorías son los objetos que nosotros esperamos que se conecten, por ejemplo, una tablet, un smartphone, un notebook, un netbook, todo aquello que nosotros usualmente vemos conectado, pero a nosotros nos interesan otros objetos, por ejemplo, aquellos que no se conectan usualmente, que pueden ser sensores conectados a Internet, de tal manera que esos sensores puedan eventualmente enriquecer la información que nosotros tenemos del entorno, ¿ya? Y entregarnos ciertas capacidad de tomar decisiones. Y me refiero a eso porque, por ejemplo, podemos hablar de robótica y efectivamente voy a necesitar medir mi entorno, voy a necesitar medir distancias, colores, temperaturas, para poder tomar ciertas decisiones, por ejemplo.
O en el caso de nuestro proyecto, también vamos a tener que medir, por ejemplo, aceleración. En el momento en que la aceleración sea cero, nosotros queremos tomar ciertas acciones, porque significa que la carga pasó por el punto más alto. Por otro lado, hay algunos conceptos que están dando vuelta aquí. Mencioné el RFID. También queremos tener puertas conectadas, sensores de puertas, seguridad, también es posible. Por cierto, cámaras. Por cierto, cámaras conectadas también. También pensando en el tema de survey o de seguridad, podemos pensar en cámaras conectadas. Y lo más clásico, dentro de las cosas que pueden estar conectadas o que nosotros podemos mover, también vamos a encontrar principalmente motores, ¿ya? Pequeños motores, en principio, los famosos servos, ya eso podemos moverlo en base a las variables que nosotros vayamos sensando, que es el caso clásico del robot, por ejemplo, que ve cierta luminosidad y se aleja o se acerca a esa luz, ¿ya? Eso perfectamente, obviamente es posible, y en ese contexto nosotros vamos a hablar de la Internet de las cosas. En ese caso sería con I minúscula, ¿verdad? Estas cosas no van a estar conectadas a la red de Internet propiamente tal, no en principio, ¿ya? Pero más adelante la idea es que sí pueden estar conectadas en su mayoría. Otro concepto relacionado acá es lo que se conoce como computación física, que en el fondo es el uso de otros periféricos, ¿ya? Cuando nosotros vamos a hablar de otros periféricos nos vamos a referir a pantallas LCD pequeñas, LED, ese tipo de cosas. A esos son otros tipos de periféricos que no encontramos habitualmente o que no los usamos habitualmente en un computador. Ok, un poco de historia acerca de Internet de las cosas y un poco de todo en realidad. ¿Ya? Aquí podemos ver una línea de tiempo. La línea de tiempo importante está, bueno, ambas son importantes. Mostramos aquí algunos eventos interesantes también. Por ejemplo, nos encontramos con que Skynet toma control el mismo año que nace Google. Todo calza. En el año 99 se crea el término Internet de las cosas. En el 2001 desconectan a HAL. Y aquí arriba aparecen algunos hitos importantes en términos de la Internet y en particular del desarrollo de redes, ¿ya? El transistor aparece acá, la ENIAC, un computador llamado ABC, el primer email el año 86 en Chile. El primer email fue: si esto funciona, abrimos una champaña. Ese fue el tono. El 2008 nace Android bajo el paraguas de Google. Y, importante como hito, nosotros pusimos, en 2011 tenemos una serie de tarjetas y desarrollos basados en Beagleboard, de la compañía Beagleboard, que desarrollaron un hardware que les vamos a presentar ahora también. Por cierto, el año 98 nace Keyred, que es la compañía que nos auspicia. Son nuestros mecenas. Las cosas conectadas. Ok, ahí está la distinción que nosotros estábamos haciendo recién. Estamos hablando de sensores y actuadores, esencialmente. Sensores que vamos a medir cualquier cosa física. Ya, cuando me refiero a cualquier cosa física es casi todo lo que se pueda medir, inclusive vibraciones, terremotos. También queremos medir eso. Queremos medir luminosidad, temperatura, colores. Queremos medir, lo más típico es, también que vamos a medir humedad, eventualmente en algunas aplicaciones tipo invernadero o en el agro, podrían requerir mediciones remotas de humedad para poder tener un sistema de control de riego, por ejemplo. Pero todo esto con hardware que sea económico y que sea muy accesible y que eventualmente yo lo pueda modificar de la manera que más me acomode a la aplicación que necesite. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a tener un impacto de estos objetos conectados entre sí sobre los procesos de negocios. Y eso es bien importante, porque esto no está porque sí, nada más. No hacemos redes porque es entretenido. Pero además que puede ser entretenido, puede tener un impacto, una mejora en los procesos productivos de una empresa. Y ese es el punto también sobre el cual venimos a hablar. Ok, aquí hay un poco alguna mención a alguna tecnología. Extendí un poco más, o sea, en realidad no. Mencionamos un poco más Zigbee porque es la tecnología que vamos a usar acá, ¿ya? En particular usamos un subconjunto de esa tecnología que se llama XBee.
ya que son unos módulos de muy bajo consumo y que permiten la comunicación remota del orden de entre 100 a 300 metros, ¿ya? Y según el tipo de antena, según el tipo de módulo que uno consiga, podemos utilizarlo con mayores distancias inclusive, ¿ya? RFID, yo lo mencioné, no lo hemos ocupado por ahora, pero sí están en los futuros planes. Bluetooth es la tecnología también parte de las redes PAN, si lo han escuchado, las Personal Area Network, ¿ya? Todas estas vienen a ser parte de la red PAN, hasta aquí. Son algunas tecnologías y son el pegamento al final de estas cosas que se están conectando entre sí, ¿ya? Este pegamento entonces tiene que tener algunas características bien peculiares, digamos, en términos de energía que vayan a ocupar, el nivel de estandarización, porque también por más que sean necesitamos que los equipos puedan conversar entre sí, aun cuando sean de distintas marcas, aun cuando sean distintos chips y todo. Bluetooth, bastante conocido obviamente, y mencioné acá tecnologías del tipo de mucho mayor alcance, que son las que están relacionadas con tecnologías inalámbricas, pero de mayor alcance, como dije, que entra en la categoría de wireless WAN, esencialmente. Ok, primer hardware que vamos a mencionar es el Arduino. Lo tenemos instalado ya. Bueno, después vamos a ver varias fotos y vamos a hablar sobre ello, ¿ya? Arduino en realidad es el conjunto del hardware y el software, ¿ya? Arduino es una tarjeta que contiene un microcontrolador, pero un microprocesador Atmega 328, una compañía noruega que se dedica a hacerlo, y que el procesador en sí vale del orden de 3 a 5 dólares. Y una asociación o el grupo Arduino se dedicó a integrarlo dentro de una tarjeta y ofrecerlo tanto a la comunidad de forma abierta, con toda la documentación disponible, tanto en hardware como en software. Es decir, uno podría comprar el chip del microprocesador y perfectamente podría ser el Arduino, ¿ya? Ahora, ¿qué gracia tiene que sea el Arduino? Que hay una gran comunidad detrás de él, ¿ya? Que hay gran cantidad de gente que ya ha trabajado con él y que por tanto ya sabe, conoce bien, y ese es el interés y ese es el motivo por el cual estamos acá. La comunidad que está detrás del Arduino es capaz de resolverte problemas muchas veces dentro de los foros. No hay necesidad de tener que consultar directamente al especialista último, sino que muchas veces por el contacto entre los pares se van resolviendo los problemas que eventualmente uno pueda tener, ¿ya? El hardware Arduino como tal se ofrece a la venta a través de una tarjeta que tiene una forma de una tarjeta de crédito, ¿ya? Un poco más grande, incluso un poco más grande. Ya viene con varias novedades. Viene con un controlador para el USB, viene con un limitador de voltaje, ya viene con varias particularidades que obviamente que son parte del hardware que trae ya integrado de manera más industrial, si ustedes quieren verlo, sí. Pero uno podría hacerlo perfectamente a través podría hacerlo perfectamente de forma individual. Uno podría adquirir el material y está toda la documentación como para poder hacerlo. Después al final vamos a entregar las URL en las cuales tomamos esta información. Desde el punto de vista del hardware, es libre y multiplataforma y usa el lenguaje de programación que es similar a C. Podríamos decir que es un C recortado. Ya hasta cierto punto rescata algunas de las cosas y van a ver que la estructura sobre todo puede ser similar, por cierto, menos complejo, ya es bastante más plano en términos de su lectura, y estos software y los programas que nosotros hacemos en base a este software normalmente se llaman Sketch, ya así se conocen en la comunidad Arduino el nombre de estos programas. Perfecto. Vamos avanzando y vamos a mencionar algunas cosas con las cuales podemos trabajar en Arduino, ¿ya? Características muy básicas, en realidad ahí lo tienen, no lo vamos a repasar nada más. Es bajo costo, salida de corriente en torno a 40 mA, tiene salida PWM, que es modulación por ancho de pulso. Eso significa que puedo controlar servo, esencialmente. Eso es una de las utilidades que tiene esa salida PWM. Los motores responden a los anchos de los pulsos y por lo tanto eso me permite controlar de manera bastante eficiente tanto servos como motores paso a paso. Salidas y entradas digitales, salidas y entradas analógicas. Una de las ventajas muy interesantes que tiene el Arduino como tal, como tarjeta, que nos vamos a presentar luego,
es la generación de prototipos rápidos. O sea, es muy fácil generar prototipos y mostrar algo funcionando. ¿Ya? Eso es una de las ventajas muy interesantes que tiene, y eventualmente si uno quiere desarrollar un producto en base a eso, bueno, tiene la posibilidad de comprar un módulo Arduino y, como les mencionaba antes, poder crear o empaquetarlo de la manera que ustedes consideren más conveniente. Si lo quieren, incluso hemos visto Arduinos que están soldados, los pines entre sí, toda la resistencia, todo en el mismo chip. ¿Ya? Es terrible como se ve, pero es bastante práctico en términos del espacio, por ejemplo, que ocupa. Hay una comunidad que es grande y entusiasta en arduino.cc, y concepto clave es la disponibilidad y creación también de shells. ¿Ya? En este punto nos vamos a detener un poco porque vamos a verlo funcionando el Arduino. ¿Ya? Los shells son extensiones de la funcionalidad que puede tener, la funcionalidad básica. ¿Ya? El Arduino como tal es una tarjeta que tiene unos pines hacia ambos lados, y eso nos va a permitir agregar algunos objetos pequeños, LED, relés, cosas muy pequeñas, en principio. Lo interesante viene cuando yo le voy agregando estos shells en base a ciertas funcionalidades que yo ya tengo predefinidas. Por ejemplo, nosotros hemos estado trabajando con dos shells esencialmente, y con planes de seguir averiguando y trabajando sobre algunos otros como GPS. ¿Ya? Ahí les presento el Arduino. La última versión de Arduino es el Release 3, se llama Arduino 1, la tarjeta. Y la tarjeta es bastante... ¿Podemos mostrarla por ahora? Está toda cableada. Ahí teníamos un demo. Pero allá se ve otro que está también con un chile arriba, pero está. Ahí tenemos uno funcionando que está midiendo La camarita, alguna la variable. Como pueden ver, la tarjeta acá tiene sus puertas análogas, tiene la sección de alimentación, tiene la sección de puertas digitales, y el chip como tal, el controlador como tal es ese es el cerebro, ese es el Arduino propiamente tal en rigor. El resto son electrónica que se le agregó para mejorar su funcionalidad y obviamente para estandarizarlo. ¿Por qué se estandarizó? Se estandarizó con unos pines que están a cierta distancia y que permiten que yo vaya conectando, por ejemplo, shells. Esas shells se conectan en base a ciertos protocolos, ¿ya? Aunque no nos vamos a extender demasiado en eso, pero la idea es mostrarlo cómo funciona. Ya nos vamos a al menos mencionar algunos tipos de Arduino, ¿ya? Existe uno muy simpático, el Lillipad, para uso en telas, telas electrónicas que se les conoce. ¿Ya? Ustedes pueden haber visto, son algunos círculos, que tienen algunos circular, y son LED que se prenden en base a ciertas acciones que nosotros tomemos. Por ejemplo, si voy en una bicicleta y muevo el brazo hacia un lado, puede ser que el LED se ilumine, o se ilumine la polera que llevas hacia el lado que moviste el brazo. ¿Ya? Cosas de ese tipo, cosas, entre comillas, simpáticas, ¿ya? Pero bien específicas, porque está pensado para ir cosido sobre la ropa. ¿Ya? Ese es el caso del Lillipad. ¿Ya? No sé si dan la vaga. No sé si dan la vaga. Hay distintos, como dije, tipos de Arduino que están ya estandarizados de alguna manera en la comunidad. Arduino Mini Pro, Arduino Mega, aunque no tenemos ninguno, es como un poco más del 50% del que ya tenemos nosotros, que es el estándar. Y hay porque no sabía que había Arduino inalámbrico. Para mencionar cómo estas cosas se conectan a Internet, para permitir que estas cosas se conecten a Internet, uno de los tarjetas principales o los shells principales es el Ethernet Shell, los cuales ahí aparece, creo que tenemos uno, ahí está, así. ¿Está todo montado? Sí, esta es una tarjeta que se monta sobre la tarjeta anterior y que permite extender su funcionalidad porque tiene un conector RJ45. Bueno, este es el Arduino como tal, pero aquí está la funcionalidad de los pines. ¿Ya? Podemos verlo después, que tiene un conector RJ45. Y hay un protocolo que se utiliza que se conoce como SPI. ¿Ya? Aprovecho de mencionar al tiro, existe un protocolo SPI y existe un protocolo que se llama I2C. ¿Ya? Son los dos protocolos que se utilizan esencialmente
para poder comunicarse entre sí los distintos módulos con los objetos que estamos trabajando en este momento. ¿Ya? SPI es una comunicación muy rápida, utiliza 1, 2, 3, 4 y además el Ethernet Shell tiene una micro SD con la cual yo puedo almacenar información. Pero no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo, no puedo estar conectado a la red y almacenar información, por lo cual tengo que tener cierto control sobre los procesos. Pero esencialmente voy a estar ocupando cuatro pines del Arduino, dejando libre la posibilidad de medir en forma análoga y liberando los pines que son digitales. Una cosa que no mencioné, está en la slide anterior. Acá. Hay unos pines que son PWM que yo dije que son para control de motores. Esencialmente son uno de los usos más importantes ese, ¿ya? Son los que están con este signo, el 9, 10, 11, 3, 5 y 6. ¿Ya? Esos son especiales para ser ocupados por PWM. Ok. Otro shell con el cual nosotros estamos trabajando en este momento es el XXV Shell, que implementa el protocolo ZigBee, al menos un subconjunto de él. Este consiste en varias partes en realidad. Una tarjeta adaptadora, el módulo XV, que puede ser de distinto tipo, como dije antes, puede tener una antena, puede tener ciertos rangos de frecuencia o cierta capacidad de transmisión, y un módulo que es un módulo programador que es usado para conectarlo a un computador. Y esa es la segunda shell con la cual nosotros estamos trabajando. Las aplicaciones que tiene Arduino como tal son de lo más variado. Aquí por ejemplo tenemos un cactus al cual se le está midiendo la humedad, ¿ya? En este caso se está midiendo la humedad del suelo y podemos reportarlo a través de un módulo. Aquí se puede apreciar con mayor claridad. Este es el módulo Arduino propiamente tal. Olvidé mencionar que hay un conector USB con el cual yo programo y alimento el Arduino, y tiene un conector de alimentación de 9 volts tiene una alimentación de 9 volts para poder tenerlo en forma individual, ¿ya? Autónoma. ¿Ya? Y aquí tenemos un sensor de humedad que está conectado al Arduino, y este Arduino tiene un XV Shell que está reportando los datos a quizás alguna unidad remota, controladora, y eventualmente yo podría tener, y es parte de la gracia de esta tecnología, yo podría tener n cantidades de unidades distribuidas en un cierto espacio, dependiendo solamente de la capacidad de transmisión de este equipo. ¿Ya? Aquí hay algunas de las aplicaciones que nosotros podemos encontrar para Arduino, obviamente que tienen una implicancia en el mundo académico para el desarrollo de prototipos rápidos y laboratorios. Tiene una implicancia en relación con los sensores, porque es bastante fácil en realidad integrar algunos tipos de sensores, y sobre eso después vamos a hablar y cómo funcionan. Aplicaciones en domótica y mecatrónica pueden ser también muy interesantes en términos de controlar ciertas cosas y tomar ciertas acciones en base a ciertas variables que yo vaya encontrando. Un uso interesante que encontramos en Arduino también es que lo ocupa mucha gente que está relacionada con artes visuales. ¿Por qué? Porque algunas de las cosas que se pueden hacer con Arduino ya están estandarizadas de alguna manera, y la gente que está relacionada con arte también las utiliza para hacer estas instalaciones, ¿ya? No son tampoco cualquier tipo de instalación. Figuras que giraban, por ejemplo, vimos algunas pelotitas que pasaban, que caían en círculos, y todo eso el timing, por ejemplo, iba controlado por un Arduino. Ya ese tipo de instalaciones, no estamos hablando de cosas pequeñas, son cosas grandes. Ya. Y aquí aparece algunas de las cosas con las cuales nosotros podemos trabajar en el mundo Arduino, ¿ya? Tenemos por una parte sensores de presión y temperatura. ¿Por qué querríamos tener un sensor de presión y temperatura? Bueno, es parte de las mediciones, por ejemplo, para una eventual estación meteorológica. Un giroscopio. ¿Para qué necesitaríamos un equipo que me esté midiendo ángulos? ¿Qué podría ser? ¿Podría ser un quadcóptero? Ya, perfecto.
cuadricóptero. Tenemos sensores de humedad, ya lo vimos, podría tener una aplicación interesante en el mundo agrícola, midiendo humedad, reportándola a un servidor central, publicando esa información, pudiendo accesarla, o eventualmente abrir ciertas válvulas en el caso de que la humedad baje de cierto umbral de forma automática. Sensores de presencia, aplicación clásica. En el fondo es un sensor que me permite o que gatilla un pulso una vez que detecta la presencia de una persona. Esencialmente un objeto infrarrojo. Sensores variables por la luz. Bueno, ahí está más bien presente.